Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia en la fe. Qué gozo, qué alegría es poder estar con ustedes en esta mañana y poder disfrutando de las maravillas de nuestro Dios. Vamos a colocarnos cómodos, a disponernos en esta mañana para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que le invito para que llame al resto de la familia, envíe el link al resto de amigos y familiares para que se conecten a esta gran celebración. Acerquémonos a la palabra del Señor en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Señor, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias. Y así como aquella multitud que estaba expectante aquella mañana para escucharte, para escuchar tu palabra, nosotros hoy estamos expectantes también ante tu palabra, Señor. Queremos escucharte, oír tu voz, recibir tus enseñanzas, Dios, ser instruidos por ti, Dios. Por lo tanto, nos disponemos hoy para que tú nos hables de manera especial. Mientras te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor, con esta expresión de gratitud, con esta expresión de alabanza, Padre Celestial, como lo es a través de la música, Dios, mientras nos preparamos para recibir el bendito mensaje que tú tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. A decirle, Señor, venimos a adorar tu nombre. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Entramos ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar.
que nos puedes dar. Deseamos darte amor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan de lo. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Así es, Señor, tu presencia en nuestra vida, Dios, llenando nuestros corazones, alentando nuestro ser entero. Venimos a adorarte, a alabarte, Dios. Y allí en tu casa vine a alabarte, Dios. Aquí estoy, presto a adorar tu nombre santo. Y si como no adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y así es, la tierra está llena de la misericordia de nuestro buen Dios. Así es, con su palabra, su poder, Dios nos sostiene, su creación le canta en este nuevo día. ¡Gózate en Él! ¡Vamos con palmas! La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo.
los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Así es, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, oh Rey Todopoderoso, y aclamamos tu nombre. Bendito eres tú entre las naciones, entre tu pueblo, Señor. Nos gozamos en tu presencia y te adoramos. Está llena de la misericordia del Señor. Así es, por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas de él. Aclámalo, oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Levanta tu voz, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo al Señor de señores, mientras entramos a su presencia con todo el regocijo del corazón, alegres porque Él es el Señor y no hay otro como Él. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 23: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Dispongámonos para seguir honrando y glorificando a nuestro Dios a través de los diezmos y de las ofrendas, entendiendo que su palabra nos anima a que compartamos con generosidad con aquellas personas que necesitan y están esperando una bendición del Señor. También nos preparamos para compartir la canasta del amor con los necesitados. Así que le invito para que oremos dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder bendecir a otros compartiendo con ellos y de poder honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de compartir con el necesitado a través de la canasta del amor. Señor, presentamos también delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, entendiendo, Señor, que esta es una expresión de gratitud. Es una expresión, Dios, de alabanza, de dependencia, Dios, porque hemos escuchado tu palabra, porque hemos recibido tu palabra y hemos comprendido, Señor, que tuya es la tierra y su plenitud, que tuyas son todas las cosas, que solo somos administradores y por tanto, Dios, presentamos delante de ti de lo recibido de tu mano. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vengo a decirte, Señor, que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo a ti y te digo, Señor.
Dios de mi corazón, mi Salvador, Dios de mi ser entero, cuánto te amo. Buenos días, iglesia. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por la oportunidad que tenemos de acercarnos a su palabra, de poder encontrar su verdad en su palabra, en este texto que Él ha dejado para nosotros. Y para mí también es un placer poder estar nuevamente con ustedes, pudiendo acercarnos de nuevo a la palabra, viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, quiero que dejemos este tiempo en las manos del Señor y que su Espíritu Santo toque nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por lo que tú haces, por lo que tú eres, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida, Señor, para contemplarte, Señor, para acercarnos a ti, Dios, sabiendo que tú estás cerca.
Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te ruego que abras nuestros corazones, Padre, para poder escuchar, Señor, y para poder entender. Sí, Padre, te doy gracias por cada familia que está viendo esta transmisión, Señor. Te doy gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tu palabra toca nuestros corazones, Señor, que no va vacía, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús encargo este tiempo. Amén y amén. Bueno, entonces hemos venido viendo los discursos que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, y estuvimos hablando el domingo pasado sobre cómo asumir el riesgo de ir a predicar la palabra, de ser un discípulo, de ser un ciudadano del reino. Y en esta ocasión vamos a mirar en el capítulo 13 esta serie de parábolas. Esta serie de parábolas que creo que es algo que muchos conocemos porque nos han enseñado en la escuela dominical, o es como nuestro primer acercamiento a la palabra, ¿verdad? Y creo que, bueno, para mí también es como algo muy bueno, me alegra estar dando como este mensaje, porque algo que quería hace un tiempo era poder estudiar más las parábolas. Estas historias que uno cree que son como tan sencillas para que todo el mundo entienda, historias simples que revelan misterios del reino y que generalmente uno dice, Jesús las contó de una manera sencilla, hizo que estas verdades difíciles se hicieran claras, fáciles, transmitibles y que todo el mundo entendiera. Eso es como lo que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Y sí, es cierto en parte. Pero entonces aquí es donde quiero que vayamos a la palabra. Mateo 13, versículo 11. Y él dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Eso qué significa? Que no a todo el mundo se le dio a entender estas parábolas. Estas historias simples, estas historias como tan fáciles, tan claras, que uno podría decir como, pero ¿quién no puede entenderlas? Bueno, el Señor está diciendo precisamente que a unos se les dio esta capacidad y a otros no. Y en el versículo 14 y 15 dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, hay personas que iban a estar cerradas, que iban a estar como ciegas y sordas a este tipo de historias. Y lo que hacen estas historias es revelar los misterios de Dios. Él claramente lo está diciendo. A ustedes se les ha dado saber los misterios del reino de los cielos. Y hemos estado hablando mucho sobre este término, ¿no? Reino de los cielos, el reino de Dios, ciudadano del reino. Jesús estuvo anunciando, el reino se ha acercado, el rey está aquí. No hay reino sin rey, no hay reino establecido sin un rey. Cuando vino Jesús, Él vino a mostrar ese reino, Él vino a mostrarnos también cómo era el Padre, Él vino a mostrarnos también cómo era esa relación con el Padre, vino a mostrarnos cómo debíamos vivir en ese reino. Cuál debería ser nuestro comportamiento y también prepararnos para cuando Él ya no estuviera, porque Él lo tenía muy claro, que Él no iba a quedarse aquí todo el tiempo, sino que Él venía por una misión y luego se iba a ir. Entonces Él vino a prepararnos para, a decirnos cómo deberíamos vivir ese reino cuando Él ya no estuviera. El reino de los cielos entonces es el gobierno de Jesús, la voluntad del rey que estaba aquí, del rey que está aquí. Entonces, ¿cómo ser un ciudadano del reino? Si vamos y bueno, como todo lo concerniente a lo de ciudadano del reino, si vamos a Mateo, en este mismo capítulo, Mateo 13, pero versículo 38, nos vamos a encontrar la parábola del trigo y la cizaña, que como todos sabemos hace distinción en como estos dos tipos de espigas que crecen juntas. Y en el versículo 38 entonces nos va a decir, el campo es el mundo. Estas dos plantas, estas dos espigas están en el mundo. ¿Y quién es el trigo? Dice, la buena semilla del trigo son los hijos del reino, o los ciudadanos del reino, dice en otra versión. Y las cizañas son los hijos del malo. Esto lo que nos dice es que en el mundo, no solamente en la iglesia, como una iglesia local, nos vamos a encontrar como los buenos y los malos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? En el versículo 29 y 30 dice que estas dos espigas, estas dos semillas van a crecer juntas, pero va a haber un distintivo. Y ese distintivo va a ser su fruto. Y pues bueno, las personas que conocen un poco más sobre esto de agricultura y este tipo de plantas, pues saben que el trigo tiene un color especial, una forma especial que lo diferencia totalmente de la cizaña, ¿cierto?
hay otra parábola también en ese mismo capítulo. Hay que recordar que son alrededor como unas 6 parábolas que vamos a ir como, no vamos a tocar en profundidad, pero vamos a ir como tomando cosas claves de cada uno porque ellas se entrelazan. Entonces, tenemos esta primera parábola después de la del sembrador, esta primera parábola del trigo y la cizaña, que nos habla de una separación, ¿cierto? Y al final, en los versículos 47 y 52, vamos a encontrar otra parábola, la parábola de la red de pesca, que también nos habla de lo mismo, una separación entre peces buenos y peces malos. Y ahí vamos a tener como en el centro nuestro punto de enfoque en esta mañana. Van a ser estas 4 parábolas que, otra vez digo, nos parecen muy sencillas, muy fáciles de entender y pensamos, ¿quién no podría entender esto? Bueno, quiero que vayamos un poco más profundo y veamos como este centro de todo este sándwich que hay aquí entre los buenos y los malos y quienes dan fruto. Entonces, nuestra primera parábola que vamos a leer es la semilla de mostaza, que la tenemos en los versículos 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Okay, tenemos semilla de mostaza, que es algo muy pequeño, todos tenemos en la mente como la semilla de mostaza es algo muy pequeño y es lo que remarcamos de esta parábola, ¿verdad? Y vemos que hay como una respuesta, hay un impacto, hay algo que pasa. Y esta pequeña semilla se convierte en un árbol grande que dice que vienen aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, viene a ser tan frondoso, es algo tan pequeño. Es como la idea que todos tenemos. ¿Quién no podría entender algo así, cierto? ¿Quién no podría entender algo así? Tenemos otra parábola inmediatamente después, la parábola de la levadura. Dice, otra parábola les refirió. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quienes han hecho panadería o han horneado, a mí me gusta particularmente hornear mucho, sabemos que la levadura necesita ser activada cuando está seca, pero necesita unas condiciones especiales para que ella pueda aumentar el tamaño de la masa. Y generalmente se espera que la masa doble su tamaño. O sea, algo pequeño, porque literalmente son unos granitos muy pequeños, pueden generar algo supremamente grande. Entonces, otra vez tenemos como este símil aquí. Algo pequeño tiene una respuesta y genera algo grande, un impacto grande. Y podríamos pensar que esta es la primera vez que Jesús habla sobre esto o les menciona esto a sus discípulos y a las personas con las que él está hablando. Pero podemos ver, sobre todo en el capítulo 5 de las bienaventuranzas, que él ha hablado sobre esto. Y porque, acuérdense, estamos hablando del reino de los cielos. Él dice, el reino de los cielos es semejante a, y el reino de los cielos es semejante a. Pensamos que el reino de los cielos no puede ser algo pequeño, porque de hecho las personas en ese momento estaban esperando que el reino de los cielos viniera con poder, que viniera a destruir, que viniera a acabar hasta con el nido del perro. Pero Jesús dice, el reino de los cielos es algo pequeño. Está haciendo una como similitud, si está diciendo se está pareciendo a algo o se parece a esto, a una cosa pequeña, no pensamos que el reino de los cielos pueda ser algo grande. Pensamos que debe ser algo sí poderoso. No pensamos que pueda ser algo pequeño. Y Jesús ha dicho anteriormente en Mateo 5, ha dicho, ustedes son la sal del mundo. Otra vez, algo pequeño en un mundo. Nosotros que confundimos la sal con el azúcar. Y Él nos dice, ustedes son la sal del mundo. Y ustedes salan. Y pone, todo el ejemplo que ya conocemos. Algo pequeño tiene un impacto grande. Y luego les dice, ustedes son la luz de la tierra. Otra vez, algo pequeño, pero tiene un impacto grande que alumbra y da claridad. ¿Cómo alguien no podría entender eso? Decimos. Pero si vemos, Jesús sigue hablando en ese capítulo 5 y habla sobre pequeñas acciones, sobre el perdón, sobre amar al prójimo. Esas pequeñas acciones a nuestros ojos vienen a dar un impacto muy grande porque son acciones que van en contra de la cultura. Y generalmente el reino, o generalmente no siempre el reino va en contra de la cultura.
va en contra de lo que está alrededor de las personas que no están en ese reino. Entonces tenemos algo pequeño, el reino de los cielos, algo pequeño puede generar un impacto grande. El reino de los cielos puede generar un impacto grande. La sal, la luz de la tierra. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos al versículo 44, donde nos vamos a encontrar con la parábola del tesoro escondido. Este tesoro escondido dice, además el reino de los cielos, nos vuelve a hablar del reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Inmediatamente después, también el reino de los cielos, otra vez, reino de los cielos, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién no podría entender esto? Algo que tiene un gran valor, por supuesto, yo voy a dejar todo. Si yo me encuentro en la calle, si tú te encuentras una cantidad X de dinero que no sea de nadie, por supuesto, pero la encuentras, obviamente tú lo vas a recoger porque tiene un gran valor. Y lo que dice acá también, si tú encuentras algo que es de mucho valor, pues tú quisieras dar todo por eso, ¿cierto? ¿Quién no podría entender como este principio? ¿Quién no podría entender esta verdad? Algo pequeño como una perla, algo pequeño como un tesoro escondido, viene a parecerse al reino de los cielos. ¿Qué? Que tiene un gran valor. ¿Y cuál es la respuesta de las personas que encuentran estos dos elementos? Venden todo para poder comprar un terreno y para poder comprar esa perla respectivamente. Algo pequeño, un reino de los cielos que es pequeño pero tiene gran valor, genera un impacto, una respuesta tan grande que hace que dejes todo. Y hay algo muy importante, dice gozosamente. Otra vez, ¿cómo Jesús ha venido hablando de eso en los versículos anteriores, en el llamado de los 12 discípulos? ¿Qué pasó con Mateo, precisamente, con el que escribe este evangelio? Jesús prácticamente fue hasta su oficina y él dejó todo tirado, cerró la oficina, ya nomás me fui. ¿Qué pasó con los hijos de Zebedeo? También dejaron el negocio de su padre, el negocio de la familia tirado por ir a Jesús, por seguir a Jesús. Las personas que fueron sanadas y liberadas por Jesús, no todas, claro, pero ¿quiénes lo siguieron? Los que entendieron, los que pudieron ver el valor de ese reino. Y yo quiero que aquí como podamos entender también otra cosa, la belleza de Dios, porque claro, todos decimos Dios es hermoso, Dios es maravilloso, ¿quién no puede entender esto? Pero la belleza de Dios no solamente puede causarme algo emocional y decir, ay sí Señor, tan lindo que eres, tan hermoso, sino causarme una sensación de admiración y de rendición, una sensación de admiración y de rendición, de renuncia, de entender mi posición. Todos hablamos de Isaías cuando dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿qué pasó antes? Cuando Isaías ve a Dios, le dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque ha visto al Señor. Y el Señor lo purifica, y luego de que pasa como un proceso ahí, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Él está listo para dejar todo, para decir, heme aquí, envíame a mí. Y dejar todo, pero entiende su posición frente a Dios. Dios es glorioso, Dios es maravilloso, claro, pero encontrar ese valor del reino, encontrar a Dios, no es solamente decir, Dios, eres maravilloso, dame, sino Dios, yo me rindo ante ti, yo dejo todo por ti. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la relación que tienen estas 4 parábolas entre la mostaza, la parábola de la mostaza y la de la levadura, junto con el tesoro escondido y la perla de gran valor? Otra vez, cosas muy pequeñas que tienen un gran valor pueden generar un impacto grande que cambia, que hace que haya una respuesta radical, que haya gozo en haberlo encontrado. Y sabes, porque el reino de los cielos no es algo que pueda producir, que deba generar una carga o que produzca una carga, sino que es todo lo contrario. Él dice, es algo gozoso, es algo que es satisfactorio. Esto sin ocultar, por supuesto, que en efecto el reino de los cielos, seguir a Jesús tiene un costo. Nadie está diciendo que no, y Jesucristo mismo lo dice. Él es muy claro también en decir, mira en lo que te estás metiendo. Pero como este valor, esto que se ha encontrado es tan grande que puedes renunciar a todo. ¿Sí?
Entonces, al final de esta, como viendo un panorama de estas cuatro parábolas, vamos a finalizar con lo que les había dicho. Esta parábola de la red que vuelve y nos menciona esta separación entre los ciudadanos del reino y los hijos del malo, los buenos y los malos. Hay una separación. ¿Y cómo se diferencian estos peces también? Cuando estamos hablando del red de la pesca, por su estado. Si están en buen estado, sirven. Si están en mal estado, no sirven. ¿Cierto? Entonces vamos a tener como estas capas aquí. Dos capas que nos dicen cómo se diferencian, que es en dar fruto. ¿Cómo se diferencian estas dos como categorías, buenos y malos? Y como cuáles son esos frutos, esas evidencias que tienen que mostrar. ¿Sí? Me llama mucho la atención que ¿cómo se llama? Un conversatorio, no un conversatorio, pero es una conversación que se da, una explicación que se da con personas alrededor, ¿no? Con la multitud. Y luego Jesús se reúne solamente con sus discípulos, los 12 y otras personas también. Pero después de que él ha dicho estas parábolas, en el versículo 51 vamos a encontrar que Jesús les hace una pregunta a sus discípulos, a los que están cerca. Les dicen, ¿han entendido todas estas cosas? ¿Han entendido todas estas cosas? Y es que el punto de las parábolas es en oír, es algo que vemos repetidamente. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga, que oiga. Lo vemos en la parábola del sembrador. En otra parábola también vemos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Jesús les está preguntando al final, ¿entienden? Los que entienden son los ciudadanos del reino. Oye y entiende. Ese es el punto central de estas parábolas. Oye y entiende. Y es algo que podemos ver en la parábola del sembrador, cuando tenemos las diferentes tierras que todos conocemos, la que no dio fruto, la que vino los pájaros y agarraron las semillas, el que no dio fruto por los espinos, por las rocas, en fin. Y tenemos esta última tierra, que es donde dice, versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra. De hecho, en cada tierra dice, cuando se da la explicación, se dice, estos son los que oyen la palabra y no la entendieron. Estos son los que oyen la palabra y las tribulaciones del mundo. Estos son los que oyen la palabra y ta. ¿Sí? Los que son buena tierra son los que oyen y entienden la palabra y hay una respuesta. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El hecho de entender, una cosa es oír, pero el hecho de entender exige que tengas una respuesta. Exige que es como el compromiso de poder asumir la revelación de los misterios de Dios, de los misterios del reino, para poder producir fruto. Oye y entiende. Y eso es lo que le está preguntando el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Entienden? ¿Entienden? Antes de esa pregunta al principio, antes de las parábolas, Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y les está diciendo a los discípulos, ustedes bienaventurados, ustedes, dichosos ustedes, dice en otra versión, dichosos ustedes porque sus ojos ven y porque sus oídos oyen y porque se les ha dado a conocer los misterios del reino. Y ahorita les pregunta, ¿entienden? Cuando les estaba diciendo que las parábolas no eran para que todo el mundo les entendiera, pero les dice, ¿entienden? ¿Ya vieron? ¿Ya oyeron? ¿Entienden? ¿Entienden? Exige una respuesta. Exige una respuesta. Es lo que vamos a ver en todas esas parábolas, en el sembrador, en el trigo y la cizaña, en las 4 que estamos mencionando, en la parábola de la red. Todas exigen una respuesta, un compromiso. ¿Sí? ¿Cuál es esta respuesta? Arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Deja todo gozosamente, porque el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Da frutos, porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, como una levadura que tiene un gran impacto. Arrepiéntete, deja todo gozosamente y da fruto. Es una respuesta. Bienaventurado tú ahora que oyes y ves. Tú, mi hermano, tú, iglesia, bienaventurado que oyes y ves, ahora entiendes.
¿Entiendes? ¿Sabes quién más repitió en la Biblia, en estas historias sí que tenemos en la Biblia? ¿Quiénes más dijeron, oímos y vemos? Esta frase, ¿dónde más se repite? Se repite con los apóstoles, esos mismos discípulos a los que Jesús les estaba diciendo, entienden. Si vamos más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Visto y oído, ven y oyen. Porque cuando se entiende el reino, los misterios del reino, hay una respuesta, se exige una respuesta. Quien encuentra el reino de Dios lo hace de manera gozosa, porque ellos, particularmente ellos, lo podemos ver en ellos, porque pusieron su mirada en lo eterno. Por eso pueden dejar las cosas que están a su alrededor, porque pusieron la mirada en lo eterno, en lo porvenir. Sí, ¿en quién es Dios? Ese costo, el costo, viene a ser pequeño para ellos comparado con lo que está por venir. ¿Sí? Ese yugo, Jesucristo dijo, mi yugo es pequeño, mi yugo es liviano. Y es lo que ellos también están expresando después cuando fueron a compartir del evangelio y todo lo que pasaron. Es pequeño comparado con la gloria venidera, es pequeño comparado con lo que Dios tiene preparado, es pequeño comparado con lo que es Dios, con quién es Dios. Y tenían claro el impacto de estas verdades en la vida de las personas, incluso en sus vidas, en su carácter, en lo que ellos habían hecho. Hay veces pensamos que cuando nos referimos a frutos, sobre todo en la parábola del sembrador, tienes que tener tantos discípulos, tienes que hacer no sé qué tantas cosas en la iglesia, tienes que tener ministerios. Pero ¿cuál es el mayor ministerio, el mayor fruto que puedes tener? El que está en tu carácter. El de tu carácter es donde empieza absolutamente todo. Eso es lo que Jesús quiere cambiar, tu corazón, tu carácter, restaurar su imagen, ¿sí? Entonces, hablamos de los apóstoles. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. En 1 Juan 1:3, vamos a ver que, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mostaza y la levadura. Algo pequeño que es compartido a otros genera un impacto. Ellos que están haciendo lo que hemos visto y oído no lo podemos callar porque queremos que ustedes vengan y tengan comunión con nosotros, para que ustedes sean parte de este reino, para que ustedes sean ciudadanos del reino, para que ustedes sean familia. Y es algo que también mencionan estas parábolas, pero bueno, no nos vamos a centrar en esto, pero es muy interesante realmente. Aquí está diciendo, algo pequeño esto, yo quiero que tú seas parte. No puedo callar lo que he visto y lo que he oído, y ahora entiendo y quiero que hagas parte. En Hechos 4:20 también, cuando estos apóstoles van a son encarcelados de hecho, y los sueltan y les hacen esa recomendación de que no vayan a hablar o no sigan predicando acerca de Jesucristo. Y ellos le dicen a estas como autoridad, les dicen, no podemos callar lo que hemos visto, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ellos venían de ser encarcelados. Tesoro escondido y perla de gran valor. Algo tan grande, algo tan pequeño con tanto valor, que yo puedo dejar todo, que no importa que mi vida esté en riesgo, y es lo que vivieron los apóstoles aquí. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos vieron al Señor, estuvieron con el Señor, y de hecho dicen también en este mismo capítulo, en Hechos 4, dice que eran hombres sin letra. En el versículo 13 dice, eran hombres sin letra y del vulgo, y se maravillaban. Las personas alrededor se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí viene otra cosa, ellos replicaban lo que Jesús había dicho. Ellos imitaban a Jesús. Habían entendido lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Y es algo que también vamos a encontrar en las parábolas, pero como digo, es algo que ustedes pueden estudiar después. Pero vemos en estos dos como simples ejemplos, simples situaciones, cómo se ve
¿Cómo se ve el reino de los cielos cuando es entendido? No solamente cuando se oye y cuando se ve, sino cuando se entiende, porque hay una respuesta, porque lo puedes vivir en tu vida cotidiana. No es simplemente un versículo para traer a memoria cuando pasa algo, sino que tú lo puedes vivir, lo puedes, lo puedes traer al corazón. La Biblia está hecha, Dios la ha dejado para que nosotros la vivamos, no solamente para que la recordemos y la repliquemos verbalmente, sino para que se viva, para que se entienda. ¿Sí? Con esto en mente, entonces, podemos decir que los discípulos, que los ciudadanos del reino son esa buena tierra. ¿Por qué? Porque oyen y entienden, parábola del sembrador. Porque dan fruto, parábola del trigo y la cizaña. Porque renunciaban a todo gozosos, tesoro tesoro escondido y perla preciosa. Hacían la voluntad del Padre. Estaban sujetos al gobierno de Jesús. Esos eran los apóstoles, decimos. Ay, sí, los apóstoles. Y nosotros también venimos a ser discípulos. Nosotros decimos que somos ciudadanos del reino. ¿Entendemos? Otra vez, esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos, yo me la hago a mí, se las hago a ustedes, iglesia. ¿Entienden? ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Han entendido todas estas cosas? ¿Cómo entiendes tú el reino? ¿Cómo lo vives? ¿Qué respuesta tienes? ¿Sí? Ahí cuando converso con personas, en general las personas que no son creyentes, me dicen cosas como, yo cuando ya quiera como seguir a Jesús o seguir en el cristianismo es porque voy a ser serio, porque sí voy a tener un compromiso, pero es que ahorita tengo que dejar muchas cosas, es que uno se tiene que privar mucho, es que uno tiene que hacer esto y sacan la lista. Y yo creo que a veces nosotros como cristianos hemos fallado en algo, en que el reino en nosotros no se ve como algo glorioso, como algo satisfactorio, sino que se ve como una carga. Se ve como algo en lo que yo tengo que resignarme, ¿entiendes? No como decir, es que yo tengo al Señor, es que el Señor es esto, es que el Señor es lo otro, y por eso yo puedo dejar esto, yo puedo dejar lo otro. No, sino que ahorita yo dejé el trago porque me toca, porque ahorita pues al Señor no le gusta esto. Yo dejé tal cosa porque pues ahorita no lo puedo hacer, mi estilo de vida es diferente. Pero no porque hayas encontrado a alguien que te impulsa, que te impacta tanto, que hace que dejes todo. O sea, encontraste algo tan valioso que puedes dejar a lo demás porque no tiene precio, porque tiene un precio menor. No, esa no es la idea, sino ahorita no puedo hacer estas cosas porque tengo que hacer estas otras cosas. ¿Entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo se ve y cómo se oye el reino de Dios en tu vida? Se oye como algo satisfactorio, como algo gozoso, como que estás feliz ahora porque has encontrado algo de gran valor, algo que no puedes cambiar por nada más, que te hace dejar todo. Se ve en ti el reino como algo que da frutos, que tu carácter ha cambiado, que la gente identifica que has oído y has visto a Jesús, así como los apóstoles, que las demás personas reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se ve? Estaba hablando de este sándwich que tenemos aquí y pues ¿qué es lo más rico del sándwich o de una hamburguesa? Pues algo que está en el centro, ¿verdad? Esta carne, esto rico es precisamente estas 4 parábolas. Algo pequeño y que viene a mi mente como otra situación. A veces nos limitamos también de mostrar el reino, de hablar de Dios, de sus verdades, porque creemos que es algo tan simple que no tiene los argumentos suficientes o son palabras muy sencillas, algo de entender como muy, muy simple, ¿sí? Que la gente como no va a decir nada, no va a cambiar nada. No es algo tan complejo como frente a lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Cómo podría impactar algo tan pequeño, unas verdades tan pequeñas, cómo podrían impactar el mundo? Esto como no se nos viene a la mente, como que otra vez como pensamos que el reino es algo poderoso y sí, a veces, venga tu reino, Señor, venga tu reino, que se manifieste tu reino, pero cómo se manifiesta el reino es con el perdón, en el amar al prójimo, en ser humilde, en poner la otra mejilla,
Creemos que esas cosas pequeñas no van a cambiar a nadie. Pero ¿qué dice el Señor? Todo lo contrario. Dice absolutamente todo lo contrario. Lo que decía como del centro, de lo rico que es esta parte central, es porque el reino de Dios no es como un lugar donde nosotros debamos estar para no irnos al infierno. O sea, lo que estamos viendo de la separación y todo esto, como no es, o sea, uno no debe entrar al reino de Dios simplemente porque no quiero ir al infierno. Eso es miedo, eso es terror, es pánico. Y por supuesto hay que tener como cierto sentimiento respecto a eso, pero no es el punto. Dios no quiere que se le siga por terror o por pánico, por no irse al otro lado, sino porque es algo glorioso, porque Él es glorioso, porque Él es nuestro deleite, porque Él es todo, ¿sí? Son visiones totalmente diferentes, son perspectivas totalmente diferentes. Y creo que nosotros como cristianas debemos cambiar ese chip de cómo estamos viviendo ese reino, cómo lo estamos transmitiendo. Cuando yo estaba leyendo esto y pensaba en las muchas ocasiones en las que también sí me quejaba y estaba resignada en que no podía hacer X o Y cosa, decía, ahorita pensaba como, pues sí, ya entiendo por qué la gente ni quería estar en esto, como ni quería ser cristiano. Pues claro, si les estoy presentando un reino que no es gozoso, que no es satisfactorio, sino que es lleno de cargas y lleno de sí, como de límites. Hay un pastor en Estados Unidos, ahorita se me va el nombre, que dice que él cree que las personas, los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, deberían ser las personas más libres de todo el mundo, más libres de la tierra. Y tiene razón, porque Jesucristo vino a hacernos libres. Pero hay veces nosotros hablamos, nos escuchamos y nos vemos como las personas más esclavas, ¿sí? Algo tan simple a nuestros ojos, la verdad de Cristo puede generar un impacto muy, muy grande. Es poder de Dios para salvación. ¿Cómo no podría tener impacto en esta generación? ¿Sí? ¿Cómo no podría tener impacto en esta generación? El reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado, dijo Jesús. ¿Cuál es la respuesta? Arrepentimiento. El reino de los cielos es un tesoro de gran valor, es una perla preciosa. ¿Cuál es la respuesta? Dejemos todo gozosamente. El reino de los cielos también es como una pequeña porción de levadura y una pequeña semilla de mostaza, pero que tiene un gran impacto. El reino de Dios estaba aquí con Jesús. Y ahorita podemos decir, pues el reino de Dios no está aquí con nosotros. Claro que sí está en nosotros, porque Jesús está en nosotros. Jesús es rey en nosotros, ¿cierto? Es nuestro Señor, es nuestro rey. Así que nosotros, viene a decir en la Biblia también que somos embajadores del reino. Así que nosotros, al entender, al oír, ver y entender las parábolas, asumimos como un compromiso. Al entender estos misterios del reino de Dios, asumimos un compromiso de comportarnos de una manera diferente, de poder resplandecer en medio de los hijos del malo. Es algo totalmente diferente. Jesús enseñó como los verdaderos ingredientes de la fe y cómo poder mostrar fruto y cómo poder ser sinceros en el reino de Dios. Eso hizo Jesús también. Él mostró cómo era el reino de Dios. Me gusta mucho lo que dice en 2 Corintios 5:9. Dice, ausentes o presentes, procuramos serle agradables, está diciendo Pablo. Y está hablando de que si estamos ausentes en el cuerpo, si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿sí? Entonces, si estamos ausentes del Señor, es decir, aquí en la tierra, que su reino no está establecido, pero si estamos presentes en el Señor, es decir, en la gloria de Él, procuramos serle agradable. Es lo mismo que el Señor quiere, porque Él sabía que no iba a estar con nosotros todo el tiempo y por eso enseñó cómo vivir su reino, cómo comportarnos mientras Él no estaba y cómo prepararnos para vivir cuando estuviéramos presentes con Él. Pablo dice, ausentes del Señor o presentes al Señor, procuramos serle agradables. Yo espero
que el Señor nos permita, y anhelo que el Señor nos permita entender esto que acabamos de leer. Sí, lo que decía, entiendes iglesia, entiendes Cindy, que asumamos un compromiso, que el Señor me asombre para que yo deje todo, que yo pueda dejar todo gozoso, que yo vea su impacto, que me haga producir fruto. Esa es la marca del Señor, es la marca de que nosotros hemos estado con Jesús. Y yo quiero orar por ti, por los que están viendo esta transmisión, que sí, que el Señor nos ayude. Entonces te invito a que te pongas también en una situación que sea cómoda para ti delante del Señor, que puedas mostrar ese rendimiento de encontrarse con alguien tan glorioso, con alguien tan santo, con alguien maravilloso, con tanto poder, todopoderoso, y decir: Dios, yo quiero entender tu impacto, quiero entender tu gozo, quiero entender tu valor. Sí, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque nos desafías una vez más con tu palabra, Señor. Nos dices, Señor, nos haces ese llamado, Padre, a ser diferentes, Señor, en el mundo, a ser embajadores tuyos, Señor. A que las cosas simples, Señor, que hay en tu palabra, Dios, estas parábolas, Señor, se vuelvan profundas y se vuelvan vida en nosotros, Señor, porque tú eres vida en nosotros, Padre. Yo te ruego que nos ayudes a entender, Señor, para vivir, Señor, para asumir un compromiso, Dios, para que nuestra vida, Señor, te refleje, Padre, no como algo que produce carga, Señor, no algo que limita, Señor, sino algo que libera, Padre, y es satisfactorio, algo que queremos compartir, que queremos que todo el mundo, Señor, se entere, que podamos decir que no podemos callar lo que hemos visto y oído, porque tú, Señor, has impactado, Señor, como nos has golpeado, Señor, con ese amor, Padre, con esa maravilla, Señor, que eres tú, Dios. Gracias, Padre, porque tú quieres, Señor, ser entendido. Porque tú, Señor, te abres y te revelas, Señor, a nosotros. No eres un Dios que se esconde, Señor, sino que tú pones todo, Señor, para que nosotros podamos vivir como a ti te agrada, como tú imaginaste, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque nos recuerdas, Padre, que sí, Dios, como si hay que alinear cosas, Señor, tú estás ahí, Dios, para recordarlo. Y te ruego, Señor, que podamos, como en esa respuesta, Señor, arrepentirnos, Señor, si hemos sido muy negligentes con tu reino, Señor, hemos sido negligentes con lo que enseñamos, Padre, en la tierra, Señor, frente al aborto, frente a la homosexualidad, frente a la política, frente a la corrupción, Señor. Si hemos como sido negligentes creyendo que el reino, Dios, no puede impactar estas cosas, Señor, y nos hemos quedado callados, Padre, te ruego que nos perdones, Señor, y nos ayudes, Señor, porque tu palabra, Señor, es poder para salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a producir fruto en nuestra vida, Señor, y a lo que dije, a invitar a otros, Señor, a que vengan a tus pies, Padre Celestial. Ayúdanos a rendirnos delante de ti, Señor, y a reconocerte, a entender nuestra situación, nuestra posición, Señor, y a darte gracias por quién eres tú, Señor, y porque tú has querido acercarte a nosotros, Señor, porque nos has dado a degustar quién eres tú, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica, Dios, a entender, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias. Amén. Muchísimas gracias, Cindy, por el mensaje de esta mañana. Dios ha sido bueno para con nosotros, nos sigue hablando, nos sigue exhortando y llamando fuertemente la atención. Seguimos en nuestra serie, esas características de una iglesia sana. Estamos viendo en las parábolas que hoy Cindy nos predicaba, cómo es el reino de los cielos. Aparentemente se muestra como algo pequeño, pero que tiene un gran valor. Y a través de estas parábolas podíamos ver algo muy interesante. Cómo las parábolas nos exigen una respuesta. Y esa respuesta es: arrepiéntete. Así que vamos pues a arrepentirnos. Vamos a presentarnos delante del Señor y que Él nos siga guiando en este proceso.
Antes de que se pare de ahí donde está, queremos invitarle para que dialogue con la persona que está a su lado. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor en esta mañana? ¿Cuál será su respuesta a ese llamado del reino de los cielos? Al encontrar el reino de los cielos, ¿qué llamado le está exigiendo el Señor? Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerde que nuestras iglesias ya están abiertas. Le esperamos entonces el próximo domingo de manera presencial en la iglesia central y en la iglesia Samaria. Y si todavía no ha decidido ir a alguna iglesia, siga nuestras transmisiones por nuestro canal de YouTube. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Entramos ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte amor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan de lo. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Así es, Señor, tu presencia en nuestra vida, Dios, llenando nuestros corazones, alentando nuestro ser entero. Venimos a adorarte, a alabarte, Dios. Vine allí en tu casa, vine a alabarte, Dios.